Sí, sí, sí.
De capilla. ¿Se acuerda la Francés. Un bizcocho. Estamos todos en la cuña. Nos tomamos un minuto porque están admitiendo. No, por favor. Vale. Empresa de transporte en la mañana. No importa. Bien, vamos a dar comienzo plenario. Hemos convocado al solo efecto de tener un diálogo con el secretario de Educación y el subsecretario de Educación. Tenemos una muy buena convocatoria, de políticas universitarias. Ya lo estaba por decir. Una política de... Te quiero acercar. No. La convocatoria ha resultado muy atendida por todos los colegas y no es por mi personalidad avasalladora, sino porque evidentemente hay un interés natural de dialogar con quienes hoy conducen la cartera educativa con especial relación a las universidades. No obstante, si me conceden un minuto las autoridades, yo quisiera cumplir con una tradición que es habitual en los plenarios, que presentar a los nuevos rectores, en particular el magíster José Antonio Cabral, rector de la Universidad de la Integración Sudamericana, UNSUD, con sede en Misiones. Con sede en Posadas. Si no me equivoco, la Universidad 69, Universidad 70 del subsistema privado.
bienvenido y desde ya toda la colaboración de nuestro consejo con esta nueva universidad. Y además, invitado a incorporarte en los muchos espacios que nuestro consejo tiene y necesita del trabajo de los rectores. Ya dije que yo no quería trabajar mucho, con lo cual, evidentemente, tienen que venir ustedes. La segunda bienvenida, entre comillas, que quiero hacer es la de Axel Barceló. Axel ha sido recientemente designado por la fundación fundada por su padre en el carácter de rector. Digo, la bienvenida es relativa porque nos acompaña ya desde hace mucho tiempo y además labura un montón. Además, casi diría con arrojo y valor, porque es el encargado de las discusiones paritarias con el sindicato, lo cual le agrega un plus a todo eso. Voy a traer. Juan Carlos, no alabes tanto porque se los va a llevar todo. Pero, digamos, más allá de que sigas trabajando, ya lo hizo Rodolfo de Vicenzi en la memoria grabado, darte la bienvenida como rector es también decir que está asegurada la continuidad del legado de Héctor, que estará siempre muy presente en el corazón de este consejo. Y además, lo digo aquí delante de las autoridades que nos acompañan, porque creo que también es bueno que sepan el nombre de personas que han sido luchadores de toda la vida por la educación universitaria, ¿no? En este caso, tu viejo, lo seguimos llevando en el corazón. Y aunque no están hoy presentes físicamente, pero hay renovación de autoridades, seguramente en el próximo plenario daremos la bienvenida, hay cambio de rector en la Universidad CAESE. Ha dejado el cargo Alberto Aleman, a quien esperamos poder verlo en el próximo plenario. Ha sido un gran colaborador en la unidad de vinculación académica de asuntos académicos y administrativos. Ha dirigido durante muchos años los destinos de esa institución y ahora tiene un nuevo rector que calculo que muchos de ustedes lo conocen o lo recordarán, que es Paulo Falcón. Lo que no sé es cómo lo recordarán, pero eso yo personalmente lo recuerdo con mucho aprecio y valorando mucho algunos aportes que hizo y como un tipo muy inteligente, muy preparado, que seguramente podrá colaborar con el desarrollo de nuestro subsistema y particularmente con la universidad de la cual ahora está a cargo. Así que espero que todos los acompañen con esta bienvenida y tengan presente que así como lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas, lo que pasó en la DNGU queda en la DNGU. DNGU y FU, lo había bautizado, ahora es de nuevo DNGU, ¿no? Sí. Era DNGU Bueno, y si no, él le ponía esa terminación de artes marciales. Bueno. Mira, no sé cuál es la palabra más adecuada para agradecer la respuesta rápida, generosa, abierta del secretario para venir a tener un diálogo con nosotros y también del subsecretario que lo acompaña y que será un interlocutor mucho más inmediato con nosotros para el día a día. Lógicamente nos une una preocupación común, que es el bien de la educación universitaria argentina. Nosotros desde nuestro espacio estamos absolutamente comprometidos en llevar adelante la idea de hacer una Argentina mejor, con una educación mejor. Así que esa identidad, me parece, de finalidad última, nos tiene que hacer sentir absolutamente comunicados, y esto ya representa una primera gran tranquilidad. Otra tranquilidad que creo que tienen es que saben que hay algo que no le vamos a pedir.
blanca. Porque la verdad, Por eso vine. la verdad es que nuestro sistema, con todas las dificultades y las que vamos a atravesar, porque ya estamos viendo los primeros signos, y un poco será difícil, viene desde hace más de 60 años impulsando la educación universitaria. Hemos pasado crisis y la seguiremos pasando. Esperemos que de aquí en adelante no haya más, pero estamos preparados para eso y todo lo hicimos con nuestro propio esfuerzo, con humildad, pero a mucha honra. Así que bueno, ponemos este legado de varias décadas a disposición del país, por supuesto, de ustedes, en el contexto de buscar un espacio colaborativo que ayude en esta novedad. Pero bueno, no me escuchen a mí, mejor que hablen quienes hemos invitado, que son los que realmente importan. Bueno, gracias. Tus ideas, pero sobre todo escuchamos, que me parece que por lo menos en un primer diálogo lo más útil que podemos hacer. Primero, lógicamente, un comentario en mi caso personal. Alejandro tiene otra trayectoria, en algún sentido es complementaria, en varios sentidos es complementaria a nuestra trayectoria. Cuando estuve en el Congreso Nacional en enero, el debate sobre la ley ómnibus, la de base, el nombre correcto. Base para la libertad. Exactamente. Un diputado señaló algo que podría dar pie a esta presentación más personal. El diputado señaló algo así como que, no, pero voy a acordar de memoria, algo así como que sospechaba, o por lo menos era difícil que yo pudiera ser un secretario de educación del sistema educativo, de alguna manera abarcador del sistema educativo, porque toda mi trayectoria había sido en la educación privada. Yo estudié en el Colegio de La Salle, acá cerca, Riobamba y Tucumán. Luego en la Universidad Católica Ciencias de la Educación, 2 años de Derecho previo que me fueron para esta actividad de la que estamos. Después en San Andrés hice el posgrado y el doctorado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que sí, efectivamente, mi trayectoria siempre ha estado muy vinculada, o totalmente vinculada a la universidad privada y católica en su mayoría, pues como saben, trabajé en la UCA desde que egresé prácticamente, hasta ahora, hasta el 10 de diciembre. Y todavía sigo, pues, historia de la educación argentina, como es los viernes de tarde, la voy a poder seguir dando, así que seguiremos adelante por ahí. Pero lo que quisiera responder eso, porque como lo dije en su momento, precisamente por dedicarme también a los temas de filosofía política de la educación, a mí siempre me parece que todos tenemos en el sistema educativo y en nuestra vida una trayectoria particular. Nadie habita en la generalidad. Habitamos en la particularidad y en la vida concreta que tenemos, que nunca es representativa matemáticamente de nada, y es una corriente dentro de un conjunto de ríos que convergen sobre, podríamos decir, un mar o un océano. Obviamente es la educación pública entendida en un sentido amplio. Y justamente le respondí eso, que en el fondo también cualquier persona que va a una escuela estatal, universidad estatal, nacional, perdón Alejandro, en el sentido que voy a decirlo ahora, perdón, representa su historia particular. Cada universidad, por más nacional que sea, está atada a su historia, tiene sus características. En el fondo, todas las instituciones educativas somos particularidades, por más estatales o privadas fueren. Y esas particularidades confluyen, por supuesto tendrán su marco institucional diverso, pero confluyen en una gran historia o dinámica de la educación. Entonces, efectivamente, yo tengo esta trayectoria que, por supuesto, me liga, si se quiere, afectivamente al grupo, me liga particularmente por esa trayectoria a las universidades católicas también y a la educación católica en particular, pero eso no me impide ver la variedad ni la diversidad, todo lo contrario, gracias a Dios, mi formación humanista cristiana, todo lo contrario, me abre
a la diversidad y no me cierra, ni me encorseta, ni me segmenta, ni mucho menos me vuelve sectario. Y esa fue un poco la respuesta que di, lo que yo quisiera señalar ahora. La Secretaría de Educación, también en la concepción del actual gobierno, cuando se me convocó, obviamente yo expliqué todo esto, porque tampoco podía asumir una función fuera de la lógica de quién uno es y de lo que uno piensa, particularmente encima preocupado por la teoría política de educación y las relaciones Estado-sociedad civil. Para mí estas definiciones son un tema importante, no es un tema menor. Entonces yo expliqué un poco esta visión, esa visión, bueno, está aceptada, también concuerda con la tuya. El equipo que hemos armado en la Secretaría de Educación tiene que ver con esto, con el concepto de sociedad educadora, que como bien expliqué aquel momento en el Congreso, no implica que el Estado desaparece, sino que implica que justamente, como el desafío de la educación es de toda la sociedad, el Estado tiene un rol, claramente, pero ese rol no es abarcativo ni monopólico ni coercitivo, sino en todo caso es un rol de coordinación, de articulación, de apoyo al despliegue de la sociedad civil, sea en su faz estatal, sea en su faz privada. Lo cual no quiere decir, porque también otro mal de la Argentina, y no soy ningún filósofo político, vos lo podrás explicar mejor que yo, que dice nada del otro mundo, ningún historiador de la política argentina que dice nada muy llamativo, también es verdad que paradójicamente en la Argentina, por un lado, el Estado lo invade todo, un Estado presente que al mismo tiempo, Estado que no termina siendo Estado tampoco muy presente, porque los resultados no se ven, pero sí también, y en la realidad política latinoamericana está muy denunciado el problema del patrimonialismo, del corporativismo, la idea de un Estado que termina siendo capturado por sectores privados o por distintos sectores de la sociedad que usan el Estado, ahí sí, legítimamente para sus particularidades. Bueno, eso tampoco tiene que ser esto. Claramente la Secretaría de Educación tiene que estar al servicio de la diversidad de lo que hay en una sociedad, pero tampoco quiere decir que ahora entonces es el turno de la educación privada de que fue perseguida o encorsetada o acosada o entonces simplemente somos funcionarios que estamos aprendiendo, en el caso tal vez más que Alejandro, porque tiene una historia más específica en el Estado, yo no, que estamos aprendiendo dentro de este marco, que implica tratar de, ahora lo podemos hacer, en particular, tratar de crear una política educativa que pueda ser articulada con la sociedad, en este caso con las universidades privadas, que nos desafíe a nosotros y a ustedes a hacer las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que también señalé en aquel momento, que para nosotros es un paradigma clave lo que podríamos denominar la política educativa participativa, que nosotros no resolvemos al margen de la participación inteligente de ustedes sobre el campo en el cual estamos gobernando, en este caso, las universidades, en particular sobre el sector. ¿Qué quiere decir esto en concreto? Que nosotros no tenemos que simplemente desde nosotros, que somos los funcionarios o burócratas que estamos de este lado, definir todo con una nueva ideología, sino que en todo caso tenemos que elaborar la política sobre el sector de universidades privadas con gran participación de ustedes para que eso efectivamente pueda responder a las verdaderas necesidades. No a la captura corporativa, ¿sí me explico qué quiero decir? Sino a las verdaderas necesidades del sector. Ahí está la diferencia que, como siempre, no es menor, porque todo se puede hacer bien o mal. En este caso lo que queremos es tratar de hacerlo bien. Entonces ese es el paradigma central. Eso implica 4 o 5 cosas, y con esto termino, y ya agregado o corregido que te parezca. Eso quiere decir 4 o 5 cosas a nuestro modo de ver. La primera cuestión, nosotros recién hablamos en un pequeño grupo de la larga tradición del estatismo y centralismo argentino. La tradición del estatismo y centralismo argentino es una tradición que no solo impacta sobre las universidades privadas, también impacta sobre las universidades nacionales y también impacta en todo el sistema. El problema del centralismo argentino es un problema mucho más profundo que simplemente la relación Estado-sociedad. Podría yo hacer
la historia de también nuestros centralismos adentro de las universidades, nuestros centralismos en las provincias con las escuelas. Hay mucho central, todos podemos ser centralistas de alguna manera y no gobernar en un diálogo acorde entre los que gobernamos y quienes son gobernados. Y eso baja a todo nivel, puede ir hasta la familia. Entonces, en ese sentido, el primer desafío que yo se lo mencioné a Juan Carlos, a Rodolfo, lo he hablado con algunos de ustedes que me han visitado. El primer desafío que les proponemos, hemos conversado mucho con Alejandro también, es que el CRUB, lo mismo que le dije a todas las otras asociaciones del sector privado de los otros niveles del sistema, elaboren una comisión, un equipo de trabajo, como lo quieran llamar, en donde repiensen y nos propongan cómo hay que reconfigurar la política educativa universitaria sobre el sector privado. Entonces, dejemos de hacer parches, sería la propuesta. Aprovechemos esta ventana de oportunidad, que es un gobierno que quiere tener una relación distinta con la sociedad civil, y no vayamos por el detalle solamente. No digo que los detalles no importan, ni el pequeño pedido, ni el retraso, que eso lo vamos a conversar, en fin. Todo eso está bien, pero dejemos de pensar en una lógica de, bueno, ¿cuál es el problemita que tengo hoy? Y arreglémoslo cuanto antes. Sino tratemos, si es posible, de hacer algo más propositivo, que ustedes constituyan una comisión entre todos de 3, 4 personas, en donde, o las que fueran necesarias, en donde se tomen 2, 3 meses para revisar la normativa fundamental. Por supuesto, no las leyes, que no las podemos cambiar ya, si tienen alguna propuesta, ningún problema. Tal vez hay decretos presidenciales que modificar. Perfecto. Analícenlos, traigan sus análisis, resoluciones, en fin. ¿Sí me explico qué quiero decir? O sea, hagamos algo proactivo. Traten de traer, no reclamos puntuales de lo que le pasa a cada uno, que eso, dejándolo podrá ir resolviendo, y podemos cambiar también, vamos a ir cambiando, perdón, las micronormas, que también son fáciles de cambiar y dificultan, pero si no pensemos un poco más. No sé si soy claro en lo que quiero decir. Hagamos lo que no pudimos hacer nunca, que es reconfigurar de verdad, si nos da el tiempo, la política universitaria sobre el sector privado, insisto, no para que capturen el Estado, está claro, lo aclaro, porque en cuanto uno dice estas cosas, alguien cree que estamos queriendo rifar el Estado, no, sino al revés, para que justamente, dado el concepto de sociedad educadora, las universidades privadas puedan, con inteligencia, ayudarnos a construir un marco normativo acorde con la Constitución Nacional, con las leyes, que pueda desregular en el buen sentido todo lo que tenemos que desregular, lo cual no implica no regular nada ni regular más. No sé si soy claro en el énfasis que quiero decir. Les pido que nos ayuden a construir esa política, porque no la tenemos que hacer nosotros solos. También es cierto que la tradición de la SPU es la que conocemos, también tiene su particularidad, porque el Estado también tiene sus intereses particulares, sus tradiciones ideológicas, etc. Bueno, tratemos de hacer algo equilibrado. Puede pasar que ustedes no estén de acuerdo. Le agrego esto porque la ventaja y la desventaja que, como le he dicho a algunos medio cómicamente, que ustedes tienen es que yo provengo de acá. O sea que claramente conozco todo lo bueno y también todos los problemas que tenemos, que ustedes tienen y que yo los conozco, porque los he parecido también. Entonces, en esa línea, puede ser que ustedes no estén de acuerdo entre ustedes porque hay algunos puntos en los cuales hay diferencias por los perfiles institucionales, ideológicos, sus historias, los estratos sociales que ustedes atienden, en fin. Bueno, si hay desacuerdo, no se obturen en una pelea que no produzca nada, sino acérquennos en qué están de acuerdo y acérquennos en qué están en desacuerdo. Y ahí veremos cómo se dirimen o adaptamos, si es necesario o posible, las regulaciones para esa diversidad, o para que la regulación contenga la diversidad en el caso que haya cuestiones que no se puedan acordar. No sé si queda claro este primer pedido. Por supuesto, desde ya están de acuerdo, me lo señalan y bueno, lo conversaremos. Y en esa línea les pido que, ya termino, que lo hagan con amplitud. El otro día, por ejemplo, nos pasó, bueno, Gabriel creo que está al tanto del tema, ¿te acordás el nombramiento de
de Miranda Lida en el doctorado de Historia como directora, que no sé qué resolución cambió el CONICET, o no sé qué pasó, que hubo que sacar una investigadora principal del CONICET, designada en la U, directora del doctorado de Historia, que la designó, sino que al poco tiempo hubo que sacarla, porque no sé qué cambió dentro de la regulación del CONICET, que no puede tener cargo directivo oficial. Dirigible, bueno, un disparate monumental, porque en qué país del mundo normal una figura destacada de un campo de la cultura no puede dirigir un doctorado como si estuviera siendo decano. Tiene que ver una cosa con la otra, obviamente. El Estado que es estricto con eso, vos podés hacer cualquier cosa por el Estado, y la única cosa que te vedan, que no te vedan, digo, es la clase. Bueno, sin embargo, acá fíjate una microregulación que te destruye la posibilidad de que una persona reconocida del CONICET pueda ser directora de un doctorado, que todos sabemos que es una gestión part-time, porque el doctorado en cualquier lugar del mundo, no solo en Argentina, se realiza en un contexto de una persona que también está haciendo investigación y otra práctica. En fin. Entonces, yo les pido, en ese sentido, Ciencia y Técnica, CONICET, los recursos para investigación u otros, o sea, piensen en grande en el sentido de verificar, no solo en relación con la SPU, sino con el Estado en general, todo aquello que puedan proponer que sirva para cambiar y ampliar y generar una política educativa universitaria que a ustedes los ayude a seguir creciendo y a seguir expandiéndose, que es lo que quiere este gobierno, una sociedad civil fuerte y no siempre debilitada por la defensa. En particular, lo conversaremos luego seguramente, llegan todos los reclamos que sabemos de años o meses de atrasos en 20.000 cosas. Bueno, nosotros, Alejandro está con un equipo en una especie de tarea comando que, bueno, se ve un poquito dificultada porque también nosotros, al constituirse la Secretaría dentro del Ministerio, recién comentaba, tenemos solo los cargos para designar de subsecretarios, que me falta solo, y todavía no tenemos el organigrama aprobado de toda la Secretaría de Educación, con lo cual tenemos todavía dificultades, estamos a 3 meses. Claro, en fin, hay una serie de problemas que todavía tenemos, de los cuales tienen consecuencias sobre ustedes, universidades, pero bueno, creemos que si nos tienen un poquito de paciencia, podemos de acá a 1 o 2 meses terminar de encaminar eso y poner, mientras tanto ya está trabajando en equipo para poner en orden lo antes posible. Bueno, todos los trámites habidos y por haber y poder responder en tiempo y forma. Así que en este sentido, ya bienvenidos a, si se quiere pensar en esta doble lógica, ¿qué es aquello que podemos cambiar de fondo para reconfigurar las relaciones Estado-sociedad civil en el campo de universidades privadas? ¿Y qué es aquello más puntual que podemos ir resolviendo más vinculado al mundo de la eficiencia, etc.? Y también en esta reconfiguración, bueno, ¿qué tenemos que desregular? Muchos de ustedes señalan, bueno, yo he sido también víctima en la UCA de elevás el programa de un seminario de la maestría de no sé qué cosa y te viene la corrección del método de trabajo en clase. Es normal que un par evaluador esté opinando de si mi metodología de trabajo en la clase tengo que cambiarla porque ese par evaluador le gusta que use tal método. A mí no sé vos qué pensar, pero es una cosa bastante extraña. ¿Estamos hablando de la CONEAU? Sí. Ah, soy el presidente del club de fans. Me imagino. Me imagino. No digas más que eso, por favor. Para que alguien esté grabando. Me parece maravilloso. Entonces, tal cual. Bueno, entonces me parece que ahí también ustedes tienen que aportar, porque fíjense que eso no está regulado. En ningún lado dice que un par evaluador tiene que opinar hasta del método que uso adentro de la clase para enseñar en un seminario. Eso no está dicho en ninguna norma. Sin embargo, es lo que sucede. Como sabemos bien los que enseñamos política educativa, finalmente las regulaciones verdaderas no son ni las que están escritas, son las prácticas de los actores. Entonces, también nos tienen que ayudar a modificar esas prácticas. Y termino con el tema de las famosas resoluciones de fin de año, que están, algunos ya me lo plantearon, me lo vienen planteando casi desde que el 30 de noviembre, con título público de designación, empezó ya este problema, antes que todo. Yo hablé con Rodolfo en su momento por teléfono, después nos reunimos, lo hablé
con el CIN también, se lo conté a Alejandro cuando asumió, ahí me ayudó mucho Mónica Marquina, que algunos de ustedes conocerán. De entrada me transmitió desde las universidades nacionales que esas resoluciones tenían que ser modificadas porque había una serie de problemas que sinceramente no sé cuáles son, porque entre tanto líos señalan que no tuve oportunidad de analizarlas en detalle, pero fue razonable todo lo que me dijeron. Yo comuniqué a todos los sectores que esas resoluciones se van a modificar, hay un equipo que está pensando en cómo modificarlas, que luego lo conversará con el club, para que eso no cause inconvenientes y se modifiquen las cosas que claramente parecería que no están bien. Bueno, eso no se preocupen, no activen nada en el marco de esas resoluciones. Sí, la idea es suspenderla. Bueno, Los términos de la aplicación, suspenderlo mientras encontramos una solución que todo el sistema tenga un consenso para que todos Cinco estén de acuerdo. resoluciones. sí, Sí, todo. sí. Si alguien presenta un proyecto de desarrollar, puede hacerlo teniendo en cuenta. Sí, esperá que las. Esperá que hay que La suspender. idea es. Pero vayan pensando en eso. Pero obviamente voy a tener que cumplir todos estos requisitos. No, No se se sigue con la puede lógica. presentar nada porque hoy lo que tenemos vigente es esto y Claro, por eso aguantemos Por eso. que no va a pasar mucho tiempo. No. Entonces, eso para terminar, perdón, te lo he acabado dejando, tal vez muy largo, pido disculpas, pero bueno. Escribo todo abajo. Gracias. Pero bueno, conclusión eso, ese último aviso de último momento, porque parece que subsisten las dudas, yo fui claro en transmitirlo, pero tal vez no se han visto o no se transmitió del todo, así que en ese sentido, bueno, la total claridad. Así que bueno, nada, un honor para mí estar acá. Obviamente uno, encima de dedicarme yo a la historia de la educación, tengo también la particularidad de entender lo que significa este lugar, más allá del aquí y el ahora. Para mí las cosas tienen como una dimensión mucho más profunda en todas las personas, las que vos nombraste, otras, muchas. Pienso, comentaba hace un rato, en Estrada, cuando a partir del... Ustedes saben que yo me especialicé bastante en la figura de José Manuel Estrada. En el tema universitario poca gente ha escrito algo, tengo un articulito sobre ese tema, Estrada y el universitario. Bueno, Estrada fue víctima, bueno, hablando ahora de la cancelación y de las cosas que han pasado últimamente, o la persecución ideológica dentro de universidades de uno u otro tipo, o en cualquier ámbito del sistema educativo. Bueno, parece que Estrada era, eso lo sabe poca gente, no solo Roca lo expulsa como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, profesor, que bueno, tal vez se podía entender dentro de los debates del año 1883, que bueno, en ese contexto que lo echaba como rector, pero pasó otra cosa más grave ese mismo año, que eso no pasó a la historia demasiado, que es que Estrada fue el primer profesor argentino de Derecho Constitucional en la UBA. Argentino porque el anterior era colombiano. O sea, como argentino fue el primer profesor de Derecho Constitucional en la UBA. Estrada no había tenido formación secundaria ni universitaria, fue una autodidacta en los temas de historia, fundamentalmente se dedicó a los temas de historia, de educación, y escribió los 3 tomos de Derecho, 3 tomos, depende de cómo se dicen, de Derecho Constitucional, que es el primer escrito, poca gente lo sabe, de Derecho Constitucional en la Argentina, preparado como el curso de él que se daba. Y en ese año, con un decreto, obviamente firmado por Roca y por Wilde, obviamente por la discusión ideológica de la época, lo echa como profesor. Porque en esa época así se hacían las cosas. Más allá que uno pueda estar más o menos con Roca, en fin, entre otras virtudes, sin embargo, 1885. Claro, antes de la reforma. Exactamente. Entonces, simplemente el presidente escribe un decreto, lo expulsa de profesor de Derecho Constitucional. O sea que cuando estamos acá, poco ese hecho, pero podríamos alargarnos mucho, cuando por lo menos en mi caso personal, yo estoy acá, yo estoy enhebrado en esta historia, la comprendo bien, es un honor, nunca me imaginé que yo podía estar en este lugar, simple profesor de la UCA a esta situación, espero que mis incapacidades sean suplidas por la ayuda de muchos otros y por la gracia del Espíritu Santo, Dios quiera, y de ese conjunto pueda salir algo bueno. Así que se imaginan que para mí es muy emocionante, emotivo y lindo poder estar acá en el marco de lo que señalé antes. Que agradezco mucho el honor de recibir.
Me suscribo todo abajo. No, bueno, totalmente. Un poco retomando lo que él decía, por ahí yo en aspectos un poco más prácticos, cuando recién empezábamos, me preguntaron cuál era obviamente yo tengo una responsabilidad mucho más fuerte vinculada a las universidades públicas y a toda la complejidad de esos problemas que ustedes conocen bien, bien lejos. Y entonces uno tiene una fuerte concentración en ese problema. Dice Nick, es un chiste, ¿eh? Me dice, bueno, ¿y cuál es la política con las privadas? Ninguna. O sea, la verdad que es molestar lo menos posible, ayudarlo lo más posible y entender que en muchos aspectos, lo que vino sucediendo, que además yo el tema universitario lo puse por escrito, lo que viene sucediendo en general en el Estado, lo que vino sucediendo hasta hace poco, es un exceso en las competencias del Estado. No es que sea tan grande, sino que su autoridad se expande sobre la sociedad civil, sobre el derecho de las personas y sobre las libertades individuales. Bueno, un poco nosotros es desmontar esas estructuras cuidando las cosas que sirven del Estado, que hay un montón, que están muy bien, y tienen que funcionar para ayudar a la sociedad que pueda en libertad cumplir sus objetivos. Entonces un poco esa es la tarea. La idea es, con respecto a las universidades privadas, es que dentro del marco de la ley y la Constitución, ayudarlas a que cumplan sus objetivos en la mayor libertad posible. También es cierto, y es una discusión que el presidente viene instalando hace 2 días, es también que jamás me imaginé que iba a saltar el problema. Yo el problema lo tengo del día 1, porque del cual fui víctima, mis amigos fueron víctimas, mis parientes fueron, mi señora particularmente, fuimos víctimas de esa cancelación, sobre todo a partir de 2018, ¿no? Que hay una hegemonía asfixiante que yo llamo sovietización de los claustros, sobre todo en las públicas, de una presión ideológica muy fuerte para tener determinadas posturas, y si no sos eyectado, cancelado, te vas, y si puedes te echan, te presionan personalmente a límites, digo, y esto es lo que vieron los alumnos sobre todo. O sea, ya se veía que Javier iba a ganar, y bueno, yo estaba muy identificado con Javier, mis alumnos en La Matanza, que yo di clase en la UBA y en La Matanza, que más humilde, era una fiesta mi aula, pues yo, no, profe, usted es el único que no viene yo de Historia Económica, a no bajar una línea sobre lo que tenemos que votar o lo que tenemos que hacer. Y ahí entre los pibes se dio toda una cosa, porque había uno que votaba más. No, yo votaba más, los mataban los otros. Entonces yo paré la clase y digo, no, bueno, justamente ese es el problema. Este es el problema. Él puede votar a Massa, vos votás a la izquierda, vos podés votar a Milei. No pasa nada. No debería pasar nada. Podés debatir, podés discutir, tomar de acuerdo, todo. No que se produzca una cancelación, porque la característica de la cancelación es que no tiene argumento. El argumento es, vos no podés pensar eso. O sea, no hay una argumentación, una estructura argumentativa que podíamos discutir. Jamás me imaginé que iba a saltar este tema en una privada, pero bueno, pasó así. Yo pensé, digamos, estaba preparado mentalmente, tengo un montón de casos muy particulares, desde una profesora que, no vamos a citar el nombre y el lugar, digamos, pero que para regularizar su materia, el presente lo tomaba en las marchas. O sea, si los alumnos no iban a la marcha, entonces no está expediente y todo un lío, bueno. Pero pasó por acá. ¿Qué digo? Artículo 33 de la Ley de Educación Superior abarca a todos. Todo el sistema se regula a partir del artículo 33, que garantiza la libertad de opinión, la libertad de cátedra y la libertad en investigación. Pero en el caso de ustedes no es un problema, en las públicas es un problema. Porque con determinadas políticas de género, determinadas visiones ideologizadas, se imponen en los criterios para seleccionar los trabajos de investigación y se impone sobre los alumnos. Mismo en este momento, la UBA excediéndose en sus funciones, el Consejo Superior le está exigiendo a los alumnos que cumplan la ley Micaela cuando la ley no habla de alumnos, habla de empleados de Estado. ¿Por qué le exigen al alumno para regularizar su inscripción que cumpla con
requisito que no está en ninguna ley, obligatoriamente, no optativamente. Digo, como estas hay, sí, hasta podríamos discutir si eso está bien o mal, pero sabemos que esos espacios se utilizan para determinados fines ideológicos y que no estamos de acuerdo, no lo vamos a permitir. Nos vino del presidente, que él aceleró y nos llevó una cosa que le veníamos conversando más lentamente para ir regulando las políticas, bueno, nos llevó puesto como hace Javier, acelera pero bueno, bienvenido sea y vamos a trabajar y eso es una de las propuestas y va a ser que tanto a las públicas como a las privadas que hagamos un compromiso en defensa de la libertad de opinión de las instituciones, no hacerlo esto como una cosa contra las instituciones, sino que lo tomen las instituciones, que la institución sea la que defienda, mucho más importante en las públicas por la autonomía, digamos, tomen el compromiso de autocorregir la. Bueno, está circulando un video de una clase en la Facultad de Ciencias Exactas durante la campaña, una clase formal con presente, donde hacen una dinámica a los docentes para demostrar que Javier es un asesino de la educación pública. Esas cosas no pueden pasar. Vos podés hacer toda la campaña que quieras, podés tener la opinión que quieras, nosotros tenemos la opinión que quieras, pero cuando el docente está frente a los alumnos, cambia la relación. Esa relación está arreglada por la ley. ¿Por qué? Porque el Estado, mucho más, en las privadas también, está poniéndote en un lugar. Digo, de la misma manera que le da un arma al policía para que cumpla su tarea, al docente lo pone en un lugar frente al alumno, porque en definitiva, cuando termina ese trayecto, hay un título que reconoce el Estado. Entonces, eso requiere una responsabilidad y además es explícita en la ley. Bueno, entonces, la idea es un poco que tengamos toda la comunidad educativa ese compromiso en defensa de la libertad de cátedra, la libertad de opinión, y como dice el artículo, también con la idiosincrasia particular, respecto a la idiosincrasia de aquellas universidades que tienen una perspectiva confesional, que lo dice la ley. O sea, la ley dice, el último párrafo del artículo 33, respetando la idiosincrasia particular de cada institución. Ahora, otra cosa es la libertad de opinión política, digamos. En eso tenemos ese compromiso. Y respecto de toda la montaña de trámites, yo creo que también hay que cambiar una cultura organizacional que tiene el Estado. Porque yo me encuentro, por ejemplo, con funcionarios de carrera que quieren colaborar, que coinciden ideológicamente con nosotros, que están predispuestos y sin embargo tienen como un automatismo mental que los lleva a repetir las políticas. Eso me sorprende. Entonces yo le digo, bueno, ¿qué te parece que hay que hacer? Yo le digo, bueno, tenemos este problema con una sociedad privada, un cosa que el trámite, y me vuelve a presentar las mismas opciones de antes. Le digo, no, la idea es que hagamos cosas distintas que sirvan a agilizar, resolver y molestar lo menos posible, en tanto que nos aboquemos a lo que indica la ley. Les cuesta como esa, podríamos decir, sobreregulación que hay. Es una visión heredada, ustedes la sufrieron, digamos, prácticamente es como una anulación del derecho de la sociedad civil a tener sus propias instituciones con la máxima tolerancia de independencia por parte del Estado. Bueno, en eso cuenten conmigo. Yo soy, como decía él una vez, pertenezco a los dos mundos, como Utrecht en Last Kingdom, no sé si la vieron la serie. Bueno, el personaje es sajón criado por los vikingos. Bueno, yo soy un sajón criado por los vikingos. Entonces, hablo vikingo, hice toda mi carrera docente en el sistema público, fui 2 veces miembro de la Conducción Nacional de la JUP, conozco, he estado en 7 FUAs, todo lo que es la estructura del movimiento estudiantil, que es el sustrato que gobierna el sistema político interno de las universidades públicas, que es potentísimo. Hablando con el rector de la UNE, por ejemplo, en el Nordeste, él hizo todo, llegó a rector, se recibió de médico, hizo todo y empezó como siendo un militante de base de Franja Morada hasta el rectorado. Estamos cambiando anécdotas el otro día, porque también somos toda una generación de dirigentes estudiantiles que estamos llegando a los máximos lugares de nuestro propio sistema. Pero también soy graduado de El Salvador, así que también tengo esa pertenencia, no doy clase nunca en las privadas,
pública, pero sí lo que sí, el compromiso que nosotros tenemos, tanto gobierno, pero personalmente, es con el respeto de la libertad. Yo no tengo por qué meterme nosotros en un montón de cuestiones que están dentro del marco de lo que la Constitución garantiza. Y para nosotros la máxima ley no hay ningún tratado, para mí, por lo menos ningún tratado. Para mí la máxima ley nuestra es nuestra Constitución. Entonces, si a mí hay tratados que me imponen restricciones sobre la libertad de las personas, para mí rige nuestra Constitución. Y en eso ayúdennos nada más a que le hagamos la vida más fácil, puedan ejercer su idiosincrasia como institución y graduemos gente y colaboremos con el sector privado, que viene para mí, un gran momento económico después de pasar esta prueba de alguna manera. Y vamos a necesitar ingenieros, abogados, especialistas de todo, y ayudar a que esto se levante de nuevo. Bueno, vamos a abrir. Dije una barbaridad, no la graben. No se acaba la grabada, ya está grabada. Está todo registrado. Hace un ratito mencioné la disputa sindical que le toca a Axel, y nuestro interlocutor es Marconi. Y nosotros sabemos que todo lo que él dice, todo lo que nosotros decimos acá, él lo está escuchando en este momento. De hecho, le mandamos un saludo. No lo piense. Aunque no esté acá. En algún lugar hay algún micrófono que seguramente, bueno, pero más allá de eso, alguna vez dije yo también alguna barbaridad, pedí que la sacaran del acta, y la sacaron. Bueno, Era muy pequeña, muy pequeña. Bueno, les participo, creo que ustedes lo saben, pero de cualquier manera lo comparto. La actual gestión del club es fruto de una lista de unidad, donde con mucha claridad los distintos espacios de pensamiento que generaron una convergencia, y en realidad hoy no hay diferencia. Debiera decir que hay un sentido de unidad que me llena de alegría, ¿no? Como tipo que milita en el club desde hace 30 años prácticamente. Bueno, para lograr esa convergencia, recuerdo que tuvimos una reunión y dijimos, no hablemos de personas, hablemos de criterios, de aquellas pautas comunes que tienen que caracterizar un espacio de unidad. Señalo dos. La primera, que no es muy relevante acá, pero la digo igual: no somos universidades públicas de gestión privada. Somos universidades privadas. ¿Qué es lo que dice la ley? Ese tema para nosotros es un tema fundamental, importante. Segundo tema. Poca regulación y simplificación de los trámites. Esa, creo que, no sé si ustedes, la palabra, Ricardo creo que fue el que la había sintetizado. Bueno, la replico aquí en este sentido. Y lo que nosotros vemos es que existe una forma menos argentina de la regulación de lo que sea. Centralismo que decía. Que no me gusta que hablemos mal del centralismo, porque yo soy hincha de Rosario Central. Bueno, soy centralista. Tenemos que encontrar otra palabra para que puedan seguir. No, eso sí, eso hay que desterrar. Pero un ejemplo que lo escuché ayer en Mar del Plata, pues hoy se ha instalado un restaurante en el rooftop de un edificio. Es famoso porque hizo una contracumbre en Milei cuando fue lo de IDEA. Que la conoce también Gastón, porque ahora es casi marplatense. Bueno, bastó que empezara a funcionar eso sin ningún problema para que ya haya un proyecto en el Consejo Deliberante para regular la instalación de restaurantes en los rooftops. Pero digo,
Lo que no está prohibido jurídicamente está permitido, pero acá cualquier cosa que se hace parece que tenemos que regular. Si nosotros podemos realmente ya con colocar un stop a la regulación de cosas nuevas, progresamos. Si después podemos ir hacia atrás quitando algunas cosas, yo ya he insinuado una, la repito acá no porque esté inventando, sino porque el CRUB ya lo pidió en el Consejo de Universidades 2 veces. Lo vamos a fundamentar. Derogar el decreto 1047, que es un decreto anacrónico, es una pérdida de tiempo, nos ha traído miles de dolores de cabeza. Hay varias universidades nuestras a las cuales me han negado sin sentido el dictado de una carrera que no tenía choque con nada. Eso es una cosa del pasado, del año 99. Ya nació vieja, año 99, y ahora ya ha pasado un cuarto de siglo, y la verdad es que lo vamos a fundamentar, se lo vamos a hacer. Dale, usted lo arma, porque 1047. 10:47. Está, lo digo, ¿Qué año? porque no lo hemos pedido 2 veces. Es el que regula las ofertas fuera de Bien. Pero como eso, debe haber una infinidad de cosas que podemos ir revisando. Ya tenemos un equipo trabajando, haciéndonos eco de esa propuesta, que la recibimos con el mayor ánimo colaborativo. De hecho, están documentos colaborativos que los tenemos que seguir llenando. Pero además estamos atentos a lo que nuestros propios colegas nos van devolviendo. Hace pocos días, el lunes, tuve un diálogo por Zoom con la coordinadora del Consejo de Universidades a instancia del Director Nacional Inspectore, vamos a decir. Propuesta. Pero no, está propuesta elevada a la designación de los 3 directores. Perfecto. No, porque ahí no cambió. No, eso no Y va. así- No, el tema que abajo no está. Claro, esa va. esa Bueno, va. No, vale, no tengo otro directo. No. La propuesta de la reunión fue justamente que como CRUB, como actor clave dentro del sistema, le hiciéramos llegar las inquietudes sobre las cosas que no estaban funcionando bien. Nosotros tenemos una unidad de vinculación académica de asuntos académicos y administrativos. Yo pedí que me rastrearan las actas viejas y que hicieran también un contacto, que lo hizo creo que Martín, para hacer un relevamiento rápido. Llegó algo un poco desordenado, lo estamos limpiando, vamos a hacérselo llegar a Claudia para que lo tenga como insumo. Pero todo aquello que podamos abordar, lo vamos a hacer, porque hace mucho que no teníamos esta receptividad en términos de comprimir las cosas que a nosotros nos hace doler mucho. Pero bueno, si les parece, abrimos el diálogo. Si ustedes quieren, en la línea de lo que se ha planteado, hacer algún aporte o alguna consulta, bienvenido sea. Luis Amuchastegui, Luis... ¿Puedo hablar? No te olvides de lo que hablamos, la inquietud que les transmití en la reunión anterior. Correcto. Sobre la biblioteca electrónica. Correcto. Biblioteca electrónica es un tema a consultar y me estás haciendo acordar el tema Prinoir. Ahora lo voy a sintetizar. Luis. Bueno, gracias. Yo soy Luis Lucena de la Universidad Católica de Santiago del Estero y, bueno, una pequeña granjera en función de ser usted profesor de historia, enseña la historia, yo lo he puesto ahora para escribir la historia, así que me parece que está buenísimo. Y en el caso de las cuestiones de política, el grupo tiene desde hace mucho, por lo menos desde que yo participo, pero seguramente antes, la idea primordial que es el tema de la autonomía institucional y académica. Ese es un punto que no se ha mencionado y que nosotros lo tenemos hecho carne, digamos, en nuestro discurso. El tema de la autonomía institucional y académica viene antes de la ley. Incluso para las católicas, con el Cor de Ecclesia, con el Papa Juan Pablo, lo escribe, lo pone como un documento síntesis de lo que él pensaba que las universidades católicas tenían que hacer. Pero las universidades privadas, como sistema privado, lo tienen desde su nacimiento, allá en el 58, como iniciativa privada, el tema de la autonomía institucional y académica. Entonces, ese punto, ese tema, es el que después va a derivar todas estas cuestiones que venimos conversando y que ustedes tan generosamente se brindan
Porque me parece que no es solamente, en pos de esa autonomía institucional, no es solamente trabajar sobre lo que molesta, estorba, sino sí, creo que sí hay que trabajar sobre una propuesta novedosa, proactiva, y que genere un verdadero cambio en el tema de la educación, en este caso de la educación universitaria. Porque todas estas universidades que estamos hoy aquí hemos nacido para transformar las culturas. Y esa transformación de la cultura no se puede hacer sin un verdadero cambio de las cosas que pensamos y que tenemos en mente. Entonces, uno es el tema de la autonomía institucional. Decíamos en una reunión acotada, es tratar de que la autonomía tienda a infinito y que la burocracia tienda a cero, como un eslogan, digamos, nuestro para el trabajo. Porque nosotros sí pensamos que no estamos fuera del sistema universitario. Y en el sistema universitario también están las universidades nacionales. Entonces, no es que podemos hacer regulaciones o trabajar para ideas de las universidades privadas solamente sin descuidar las universidades nacionales. Estamos bajo la misma ley. Entonces, la inteligencia que hay en muchas de las cabezas de los rectores, aquí principalmente en este grupo hay muchísimas personas muy lúcidas, nos puede ayudar a que avancemos en ese trabajo colaborativo de pensar el sistema universitario de Argentina como un sistema de cambio, de transformación cultural. Y ahí, perdón, a eso me refería cuando yo hablaba, no para mismas palabras, pero reconfiguremos o cambiemos el paradigma de la política educativa sobre el sector privado, sobre las universidades privadas. Se está señalando más, también eso que entra en interrelación con las nacionales. Simplemente tal vez en esta línea ir como marcando que no podría empezar como a hacer categorías, ¿no? Propuestas que tengan que ver con el sector universitario en general, podría ser una lista de aportes, propuestas que tengan que ver específicamente con el sector de las universidades privadas, después un tercer nivel que, bueno, la desburocratización. Igual que podemos movernos en esas líneas, o ustedes clasificarlas de otra manera, pero que resulte abarcativo de todo esto. ¿Alguna otra intervención? Perdón, Héctor, antes de avanzar, tomo lo que había planteado Luisa Muchastegui en relación con dos inquietudes que después van a ir viendo. La primera tiene que ver con el programa de investigación de la Universidad Argentina, el PRIUNAR. El PRIUNAR es un programa reconversión del CIDIUM, este se llamaba Sistema, me parece que era mejor el nombre, que apuntaba a la categorización de investigadores de las universidades, no de las universidades privadas, sino unir en un mismo sistema a todos aquellos que hacen investigación, todos aquellos que tienen la ecuación en ciencia y tecnología. Y el programa tenía como gran ventaja para nosotros la posibilidad de que al evaluarse la función de investigación en las universidades, especialmente en los contextos vinculados a acreditaciones, nuestra investigación pudiera ser valorada razonablemente, además de otros efectos. Señalo uno. El programa quedó sin actividad, aparentemente. No sabemos si esto se va a retomar, o si se cae, o cómo es la historia, eso es lo primero. Lo segundo es el tema de la biblioteca electrónica. La biblioteca electrónica era... Está en ciencia. Claro, en ciencia técnica. Listo. Perdón, una cosa que digo sobre esto. El secretario, a ver, CONICET y Ciencia y Técnica depende de Alejandro Cosentino. Exactamente. Porque ahí le fusionaron todo En la Secretaría de Innovación, no sé cómo se llama. Bueno, Alejandro Cosentino, no sé si Gabriel lo conoce, es un operador nuestro de la UCA de Economía. Yo tengo bastante contacto con él. Es una persona muy bien, muy trabajadora, en fin. Y a él le planteé lo que hablamos, el ejemplo que yo conté por la situación de Miranda Lida, del doctorado en Historia
la competidora del CONICET. Yo tengo muy buena relación con él, que me parece importante mantenerla, así que en esa lógica, como dije antes, pensemos integralmente, no solo la relación con la SPU, que otras cosas tal vez puedan necesitar en relación con el Ministerio de Economía, con Salud, con Ciencia y Técnica. O sea, pensemos a la Secretaría de Políticas Unitarias un puente hacia otros lugares del Estado y no nos quedemos solo encerrados en nuestro sector. Perfecto. Claro, el Sí, PRINOR además te impacta en las acreditaciones. impacta. No, la idea en eso no es, lo tenemos en estudio. El tema es que eso es conjunto con ciencia y técnica. Me dejaron sin terminar las evaluaciones. O sea, hay que terminar la evaluación. Estaban nombradas las comisiones, pero todavía faltaba. Claro, y quedó stand-by, nosotros era prioridad 100.000. Perfecto, perfecto. Pero yo lo tomo y lo vamos a. Hay que arrancarlo de nuevo y hay que sentarse con la área de ciencia y técnica a ver cómo. Porque tenemos eso y tenemos las públicas. Yo tengo un montón de laboratorios que son compartidos con el CONICET, muchos están a la mitad de construcción, otro lío porque se paró toda la obra pública. Así que, pero sí, te entiendo la. Nosotros tuvimos diálogo con la subsecretaria de Ciencia y Técnica, Naimiak, de apellido. Se mostró muy dispuesta. Claro, que trabaja con el concierto. Una persona de planta de lo que era el Ministerio de Ciencia que sigue trabajando. Evidentemente hay un grupo, supongo que lo mismo ocurrió en el Ministerio de Educación, que venían de antes y que estaban totalmente dispuestos a seguir llevando adelante. Gente muy valiosa. Y de los 3 directores, yo 2 son míos, son de planta. Ascendí los 2 Mucha personas que gente estaban. dentro del Estado muy buena que hay que poner en valor. Porque a veces se ha identificado la burocracia estatal con Y, por un ejemplo, solo tipo de Iglesias, mirada. en la DGU, Iglesias, sabe un montón. Todavía tiene ese tic revolucionista, regulador, pero en conocimiento. Alejandro lo va a tratar. Le voy a hacer un par de sesiones de. Cura de alma. Un tema lo dejo como un tema que creo que hay tiempo para conversarlo, pero sí es una cuestión de fondo respecto de las universidades privadas, tiene que ver con Iglesias, aunque yo entiendo que no era una opinión de él, Sí. sino que nosotros tenemos periódicamente dificultades con las reformas de los estatutos. Eso era una política efectiva y adrede de la gestión. Eso no solo va en contra de la autonomía que decía Luis, sino que va. La autonomía de la sociedad civil. Sí, sí, Claro, sí, de cualquier institución. Ya ni siquiera es una regulación. Es un requisito que la misma ley no pone, con lo cual sería muy importante revertirlo, porque yo presumo que algunas instituciones nuestras están conteniendo, tu caso es uno, allá hay otro, están conteniendo las reformas estatutarias por temor a que les impongan condiciones que las asociaciones civiles no están dispuestas a aceptar. No. Entonces eso sería interesante desde la DNGU liberar esa compresión que va a contramano de lo que es. Todo lo que sea liberal me gusta. Hay que hacer una regulación para que no se pueda regular. Pero esa es la teoría, por eso fuimos a elecciones. Hay que ganar el Estado para la parte que estaba oprimiendo a la sociedad, desarmarla. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Perdón, ahora el problema de la biblioteca electrónica es que hay que pagarlo afuera. Y Yo estuve en otra época en esa secretaría, sí, conozco el tema. Eso, claro, eso se paga centralmente de la vieja CECIT, que después pasó a ser ministerio y ahora volvió a ser subsecretaría. Eso pagaba al exterior el acceso a las bibliotecas electrónicas. Vamos a llevar la consulta, Luis, directamente al área. A ver si sería conveniente. No la tenemos nosotros eso. Lamentablemente no depende de nosotros. No depende. No, depende de la Secretaría de Ciencia. Que es Nosotros justa ahora. estamos en contacto. Solo sino para su secretario de Constitución. No sé, bueno, yo estoy en contra de los dos, estuvieron reunidos conmigo ya un par de veces, o sea que no hay ninguna obstáculo, todo lo contrario. Aprovechemos la secretaría y su secretaría para que sea un puente hacia, como acabo de decir.
en particular. Tengo dos pedidos de palabra, uno de Héctor Sauret y otro de Luis Franchi, que está mirando del fondo como si no. Bueno, lo mío es permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Luis Franchi, Universidad de la María Mercante. Yo soy el enlace técnico de la Biblioteca Electrónica y estuve hablando mucho con la dirección porque hubo varias universidades que reportaron problemas. La respuesta que tuve es que están renegociando los contratos. Que esperemos unos días que de la resolución de esa renegociación, que no me dieron ninguna garantía, tendremos acceso, sabremos a qué... No, en las públicas los incendios. No te preocupes que debe haber otros haciendo una gestión. Pero es porque es para todos igual. Para todos igual. Héctor, Sí, muchas gracias. Bueno, mi primera palabra es para agradecer al secretario su presentación y también al subsecretario, sobre todo en este caso, su observación sobre el artículo 33 de la Ley de Educación Superior. Un primer comentario hacia la exposición de Carlos sobre estatismo y centralismo y una suerte de puesta en valor de Estrada en su polémica con Roca. Pero fundamentalmente, si me permite, yo quisiera poner en valor a Estrada y a Juan María Gutiérrez, porque el punto de vista de la libertad de enseñanza tuvo una formalización en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1806. Yo deseo reivindicar el principio con que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en los 70 planteó el tema de la libertad de enseñanza en el sentido que era una libertad que no admitía regulaciones a priori. Y quiero recordar que en esa concepción la libertad de enseñanza se había ubicado en el mismo plano que la libertad de pensar y de decir las ideas por la prensa. Pero trayendo a nuestras universidades privadas la intervención del secretario, quiero recordar el debate sobre el monopolio de los títulos profesionales. Debate central hacia 1955-1958. El gobierno de la Revolución Libertadora sanciona un decreto ley con la genialidad de Atilio del Oro Maini, tan ligado a la UCA en su generalidad, pero sobre todo en su doctorado. Yo quiero recordar que Atilio del Oro Maini tuvo dos doctorados. Un doctorado en la Universidad de Buenos Aires y otro doctorado en la carrera de abogacía de la entonces Universidad Católica Argentina de Buenos Aires. Sin embargo, la vida le permitió a Del Oro Maini ser ministro de Educación en el marco de la Revolución Libertadora, sancionar un decreto ley con un artículo 28 que reconoce por primera vez en la historia del derecho positivo argentino el derecho a que la iniciativa privada organice universidades. Pareciera reiterativo lo que estoy diciendo, mas no lo es, porque en la campaña presidencial de 1958, Arturo Frondizi retoma el principio, lo defiende como compromiso de campaña y en el marco de los debates del Congreso argentino, el artículo 28 de Del Oro Maini se termina reformulando por situaciones centrales en lo que se llamó la Ley Domingorena. Y me concentro. Monopolio estatal de títulos o libertades. Y me permito decir que más allá del debate, la Ley Domingorena clausuró ese debate. Y la verdad que la sociedad argentina, en 60 años, ha creado un sistema universitario que, siguiendo el artículo de Alejandro en el libro que coordina Pedro Barcia, a quien le agradezco a Pedro haber podido llegar al pensamiento de Alejandro, nos deja pendiente una cuestión central. Se preserva el monopolio estatal de los títulos profesionales. Coexiste la iniciativa privada y la iniciativa estatal en materia de universidades, pero el artículo 41 de la Ley de Educación Superior mantiene este monopolio. En el siglo del presidente Menem,
su secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos del Bello, cuando plantea el proyecto de ley que está vigente, intentó innovar sobre el artículo 41 y mantuvimos en general, y yo en particular, una discusión central en aquel momento, porque el secretario se orientaba a que la validez de los títulos fueran a la barra de los colegios profesionales y que el título de la universidad fuera académico. Quiero aclarar que en general el CRUC acompañaba el principio de no innovar sobre esta materia por una cuestión más compleja que tiene que ver con los roles de los colegios profesionales, no siempre vinculados a la relación entre formación académica y habilitación de las profesiones. Pero de todas maneras, lo que está ocurriendo acá en esta agenda, yo lo que deseo retener es la importancia de los títulos profesionales y la importancia de continuar repensando el tema. Entro en la intervención de Alejandro, porque la verdad que la intervención que hemos escuchado, para mí al menos, ha generado oxígeno en un tema infectado. El artículo 33, lo trascendente, es que preserva la cosmovisión del fundador. La DNGU ha proscripto a los fundadores en la gestión anterior, y yo desearía rescatar de lo que estoy intentando escuchar, como que la nueva gestión del secretario y del subsecretario está preservando el principio constitucional de la iniciativa privada y no coarta el rol de fundador. No habría universidades privadas solo con el mundo académico si los fundadores no hubieran creado el principio del compromiso, la inversión y la sostenibilidad. Entonces retomo, en esta agenda que se está desenvolviendo, no es menor una subagenda sobre reformas al estatuto académico de la universidad privada. Y digo que no es menor, porque me ha tocado, cuando fui miembro de CONEAU, participar del debate sobre la injerencia estatista respecto del gobierno de la universidad privada. Y toda la jurisprudencia de los últimos 10 años de la DNGU, en coincidencia con esa visión de analogía en la forma del gobierno de la universidad pública y de la universidad privada, ha sido notablemente perjudicial. Ahora bien, hay una tercera cuestión acá sumamente importante. Cuando el presidente Milei dispone reformas a la organización de los ministerios, queda claro que el área de la educación va al Ministerio de Capital Humano. Y en general nos hemos ido adecuando a la reestructuración de la Secretaría de Educación y de la... El PRINUAR, como bien se ha dicho acá, está en el área de la subsecretaría. Pero quiero recordarles que nuestras universidades, vigente la Ley de Educación Superior, vigente la Ley de Ciencia y Técnica, muchas de nuestras universidades, a los fines de la evaluación de la función I+D, ingresaron en el viejo MinSIT a procesos de evaluación de la función de investigar y desarrollar. Me parece sumamente importante lo que yo escucho al secretario sobre la posibilidad de generar una agenda que nos permita mantener toda la cuestión de la vida universitaria de la universidad privada, pero que también nos permita articular con la jefatura de gabinete toda la problemática residual del MinSIT y la muy estratégica del CONICET. He estado coordinando con otros colegas la unidad de vinculación académica de ciencia y técnica del... Y hace 15 días hemos tenido una reunión muy importante porque la catarsis que tienen nuestros investigadores en el contexto de las relaciones con el CONICET y el antiguo MinSIT tiene dos puntos de vista críticos que quisiera compartir con ustedes. Muchas de nuestras universidades tienen unidades de doble dependencia con el CONICET. Otras universidades, sobre 70, 7 universidades privadas, repito, sobre 70 universidades privadas, 7, tienen formas de relación con el CONICET, tanto por
categorización de los investigadores como por las unidades de doble dependencia, y en este momento están en una situación crítica que merecería tener orientación. Si esta agenda pudiera incluir la ayuda del secretario y del subsecretario con una conversación con el presidente del CONICET, a quien nunca habría en nosotros intención de reclamarle, sino de acompañarlo, esto sería un mensaje tranquilizador, un mensaje de esperanza hacia muchos colegas de alto nivel en la investigación que se sienten desorientados. Y cierro mi intervención, ¿no? Yo quisiera cerrar la intervención recordando a Estrada, por un principio fundamental, que la historia no está en el pasado. Un colega recién dijo que si el secretario enseña la historia, ahora tiene la posibilidad de hacer historia. Y me quedo en esto. En realidad, no estoy invitando a hacer historia, estoy invitando a hacer futuro. Porque recordarlo a Estrada o a Gutiérrez o a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1870 no deja de tener un saldo amargo que quiero transformar por un saldo de acción. Y el punto trascendental sería que no es tiempo de reclamar, sino de hacer. Aquella célebre frase de John Kennedy: no es tiempo de preguntarle qué va a hacer los Estados Unidos por nosotros, sino qué vamos a hacer nosotros por los Estados Unidos. Yo lo digo para la Argentina. No es tiempo de reclamarle a la Argentina, sino de tener un compromiso con la nación argentina. Y agradezco al secretario y al subsecretario sus intervenciones. Gracias, Héctor. Como siempre, muy rica tu expresión. Pero justamente en esa línea, casi podría decir, hagamos historia, hagamos futuro. O sea, la idea es que en todo caso, si vamos a hacer algo, va a ser porque no lo hagamos nosotros dos, los 3 o 4 más, o algunos más que estamos en la Secretaría, sino que podamos hacerla entre todos. Y desde ya, en cuanto puntualmente a lo de ciencia y técnica o al CONICET, un problema si hay una comisión especial de ustedes para esa cuestión. Tenemos Tal una vez área específica nuestra con investigadores que podremos... Bueno, para ese objeto y para darle cierta importancia, podemos llamar en el Palacio Sarmiento Pisurno, todavía no sabemos cómo se llama, según los distintos usos y costumbres. Palacio Estrada. Pues, no vayamos por tanto. Más allá de la denominación, podemos convocar una reunión allí donde venga el CONICET y la gente de la Secretaría de Innovación y la comisión de ustedes, y en ese contexto, para darle un volumen político de cierta importancia, mostrar que es un interés particular de la SPU, de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Capital Humano, poder resolver todas estas dificultades justamente para ampliar la libertad de investigación. Excelente. Y académica. Excelente. Muchísimas gracias. Así hacemos Argentina grande otra vez. Está bueno, ¿no? ¿Una otra intervención? En la CONIAU los procesos van a seguir igual. Dijiste vos que vos Yo tenés soy el que... presidente del club de fans. Como este... Bueno, según las misiones y funciones, tengo la control tutelar. Y yo le De pregunto la CONIAU, de a la... todos los abogados del ministerio, le pregunto: explícame cuál es el alcance. Todavía no se Debo decir que cuando me dijo en la oficina que, como lo conozco, que tenía el control tutelar de la CONIAU, me corrió un frío por la espalda. Porque si Alejandro te dice esto, pero bueno, más allá del frío, no, efectivamente, con Héctor Pancha he tenido varios diálogos, me parece que está quedando claro esta línea. Obviamente, como dijimos antes, las normas son prácticas y culturas, por lo tanto va a haber un trabajo interesante, cultural, llamémoslo así. Lo que espero yo con mi motosierra. Para no decir batalla cultural. Un trabajo interesante. Bueno, pero fíjate que yo en estas cosas soy más minimalista, tal vez. Yo creo que más que poner la discusión genérica sobre el concepto, hay que traer los temas puntuales y decir, acá hay que cambiar esto, que cambiar. O sea, parece que los Sí, muros vale, se también destruyen para- con un disco de a un ladrillito. Entonces, más que hacer
gran debate que se puede ¿Puedo hacer. llevar el ladrillo a la reunión? Sí. Vuelto, el algodón, yo te lo pongo el algodón. No, pero más allá de eso, de verdad, me parece que lo importante es llegar a una reunión, no para hablar de un concepto genérico que suele ser como más difícil, sino decir, bueno, mira, acá tenemos las 10 primeras cuestiones graves que tenemos que modificar, nos estamos en una reunión y se operativizan, y a poquito va con tranquilidad hablando en concreto y no en abstracto. Se entiende más Nadie lo se concreto. sienta... Y van a tener unos grandes aliados. Lo concreto se Entiendo que entiende las más, el universidades ejemplo. nacionales tienen la misma opinión que tienen ustedes, Claro. para si no la digo. Hay un consenso que trasciende a todos. Todos sufren, digamos, Es el centralismo. la bonomía del centralismo. Bien, No sé si por Zoom hay alguien que... hemos sesionado hasta el momento con 55 instituciones. Me invitan a consultar por Zoom si hay alguna inquietud. La liga. Mano, Graciela, Universidad Notarial Argentina. Graciela, Sí, muy buenas tardes. Muy contenta de este primer contacto que hemos tenido con las autoridades del Ministerio. Creo que está sentando las bases de un diálogo muy fluido. Y le hago un comentario muy pequeño, porque yo sé que está todo por hacerse y todo por revisarse, pero respecto de la CONEAU, creo que todos sabemos que cada vez que hay una convocatoria o cada vez que hay una evaluación institucional, la universidad prácticamente se pone en pausa porque el nivel de dedicación para poder cumplimentar con todo lo requerido es altísimo. Entonces, escucho con mucha alegría saber que eso se va a ir revisando y quizás haya que empezar por revisar cuáles son las bases, qué es lo necesario, cuáles son los aspectos que hay que evaluar y quedarse quizás con esa mirada. Y quizás la mirada no sea de sacar lo que sobra, sino de mirar lo que hace falta y sobre esas bases quizás comenzar a trabajar. Tenemos muchos años de ley de educación superior y un sistema que ha sido evaluado y reevaluado, y por ahí es momento de empezar a confiar en las universidades. Muchas gracias. Evaluadores. Sí, no creo que haya muchos. No. Pedagogos tenemos que vivir de algo. No, a ver, me parece que en esa línea se puede también hacer un grupo de trabajo sobre el tema CONIAU, que es un poco específico, y en esa línea, bueno, ustedes aportar evaluación, ustedes que lo saben más que yo, las comisiones o análogos a la CONIAU en todo el mundo es algo que saben. La burocracia siempre se multiplica. Más allá que puede haber elementos válidos, que pasa siempre, pero bueno, parecería que hay excesos. No es solo un problema argentino, que no se excede a la nación. Entonces, bueno, me parece que en esa línea, de nuevo, tal vez constituir, si ustedes quieren, un grupo específico sobre el tema CONIAU y nosotros servir de puente para poder, de a poco, en ese control tutelando, bueno, a colaborar en esta desregulación o, como dijiste bien, Graciela, no pensar en lo que sobra, sino en todo caso en qué es lo fundamental, el sentido fundamental de para qué está la evaluación y la acreditación, y acotarse dentro de esta. hay un pedido de... Tenés el micrófono desactivado, Mercedes. Buenas tardes a todos, un gusto y realmente celebro este encuentro y esta reunión, sobre todo con las autoridades nuevas de la nación, ¿no? Y en particular quisiera preguntarles, entendemos que estamos en la reorganización, ¿no? Transformación en algunas cuestiones, y la verdad que es una preocupación para quienes estamos en el interior del país. Los planes de estudios que hemos elevado a la DNGU para que sean analizados y aprobados, y la verdad que personalmente he llevado en el año 2022, cuando asumí como vicerrectora académica de la Universidad de la Cuenca del Plata en Corrientes, y todavía no tenemos respuestas. Entonces, si bien tenemos correos, siempre nos contestan, están en trámite. He pedido
entrevistas personales el año pasado, no contestaron. Entonces, por ahí también pensar en quienes estamos esperando para poder ofertar nuevas, ofertas académicas, ¿no? En nuestras regiones. Entonces, por ahí, bueno, compartirles esta problemática que seguramente no es solo única, ¿no? Sino de muchas universidades. Momento donde yo me voy y te digo a vos. Claro. No estábamos el año pasado. Llegamos muy a fin de año. La gestión anterior. Como dijimos antes, hemos tenido varios reclamos en este sentido. Hace un ratito con la Universidad Católica de las Misiones, que estuvimos viéndolo. Que bueno, dennos unos días más para poder terminar de acomodar un todo. mecanismo de empezar a acelerar. Piensen ustedes que estamos reformando una cultura organizacional que tenía la visión. Incluso, yo por eso le digo, el que quiere ayudar, su pensamiento automático, hasta que ese automatismo mental pavloviano, ¿no? La primera idea que tienen es vamos a ver, no, pará. Es a controlar. ¿No? Entonces, Tal vez, no sé si hay alguna manera, me quedo pensando, yo siempre pienso en los mecanismos para facilitar. No sé si serviría, si el PRUM tiene alguna secretaría para que no tenga que estar viendo de un rector en algo que pueda atomizarse al infinito, claro, que tal vez ustedes hagan un listado de todas las carreras clasificado por, no sé, por lo que fuere, con el número de expediente, los datos fundamentales para su identificación. el Excel no ocupa lugar. Exacto. Entonces un buen Excel, o Excel, no sé cómo se dice, donde esté todo lo, por lo menos lo más urgente. Y un agregado. Alguien acá. Alguien que administrativamente venga a circular ese Excel y empezamos que vaya el gestor del día por medio. Claro. Para que no se disperse. En lugar de a uno individual, hagamos pongan una persona además. Perdón, y agrego algo que no dije antes, justamente por conocer las luces y sombras de nuestro sector, también es verdad, volvemos a citarlo a Estrada, perdón que parece que estamos obsesionados, pero como como escribió una vez en una frase, claro, con Estrada. Él tiene una frase que recuperé en la lectura de sus obras completas ya hace mucho tiempo, que me quedó grabada, que dice algo más o menos así: no le tengo tanto miedo al amo, sino al esclavo. Entonces me parece que en la lógica, sino al esclavo. El problema no es el amo, el problema es el que se deja esclavizar. Y ahí es donde tenemos el problema de una sociedad civil argentina que le cuesta lo colectivo y le cuesta unirse y colocar dinero en conjunto para poder hacer cosas todos a la vez. Recomendaría en buen sentido que el fortalezca su secretaría ejecutiva, establezca las elecciones, no deja todos los días, sino una persona que esté a 2 días gestionando lo común para no tener tanta dispersión y nosotros además poder no manejar. Además todo eso que falta el papel de esto, entonces ese circuito es mucho más ágil. Si una persona dice, espera que lo llamo, ya tiene los teléfonos de la secretaria académica de cada lugar, mira, falta esto, mandalo, o sea, una mecánica, nosotros vamos a abrirle el canal. Y después, si se tapona, bueno, yo voy con el cierre y lo abrimos, no hay problema. O sea, vamos a habilitar a través de la dirección ejecutiva un Excel vacío que lo vamos a mandar a todas las universidades para que lo completen con ese formato y no otro. Y vamos a tratar de recopilar todo para tener un resumen rápido que le podamos mandar. Pero retomo lo que se señaló al principio. Todavía se está consolidando la estructura de la Secretaría, con lo cual es muy probable que la habilitación de las firmas requiera un poquito para que todo esto se destape. Ahí vamos a tener un efecto tranquera, van a salir así rápidamente lo que esperamos, pero no está de más que podamos hacer este relevamiento. Después vamos a hablar con Joana para que esto pueda salir por orgánica y se pueda recopilar. Y no molesta si nos llama. Usted molesta. Tengo 2 pedidos de palabra. ¿Tienen problema? Llame. Pido que sean breves porque sí, retirar. Bien. Uno, el de Héctor, y otro, el de Rodolfo. Si no hay otros pedidos de palabra,
daría ya por cerrada la lista de oradores y cumplida la función de este primer encuentro con las autoridades, que no tiene por qué ser el último. Con lo cual, bueno, reitero el agradecimiento. Vamos, Héctor. Sí, muchas gracias. Deseo referirme a Gómez, respetando la presencia del licenciado Piñón, que es nuestro miembro nominado en CONEO, y correspondiéndome a la general de la ley por haber integrado el directorio de CONEO, es probable que 30 años después de la ley de educación superior, el tema que ha quedado como una asignatura pendiente es quién evalúa al evaluador. El punto es central y ha quedado, a mi manera de ver, lo digo de la manera más respetuosa, como una asignatura pendiente, porque la evaluación del evaluador parecería, de acuerdo a la ley, que podría llegar a ser una competencia del Consejo de Universidad. Porque no hemos tenido mucho tiempo para hablar de su secretario, pero tampoco ha tenido la autonomía como para desenvolverse en ese aspecto. Pero es de toda evidencia de que el proceso de evaluación y acreditación transita por un rol central para la sociedad. La sociedad tiene expectativas en la validación de la calidad y las universidades también. Dicho esto, asumo la responsabilidad personal de lo que voy a decir. El sistema transita por una fase crítica cuando los comités de pares preservan una forma de actuación en donde el principio de la defensa en juicio, que está en la identidad de autoevaluación y evaluación externa, desaparece. Cuando gestiona el comité de pares, desaparece el principio de autoevaluación y evaluación externa, porque la carrera es una expresión mártir ante un comité de pares que excede a la carrera e integra diversidad de carreras dentro del área disciplinar que se está evaluando. Y cierto, parecería que evaluar al evaluador es un tema pendiente, en general. Parecería que el juicio de pares tiene valores que no niego, pero me permito decir que el juicio de pares debería ser complementado por una ampliación de la defensa en juicio, porque la calidad es un juicio. Y quiero decir que muchas veces el juicio está teñido de conflicto de interés, porque son escuelas distintas las que confrontan sobre si hay calidad o no en la iniciativa que están evaluando. Motivo por el cual este es un punto central. Ahora, el otro punto central es que pareciera que el juicio de pares es anacrónico, porque debería ser complementado por el juicio de los impares. ¿A qué me refiero? Cuando se hizo la experiencia de las acreditaciones de ingeniería, Iba a citar eso. claro, cuando se hizo la experiencia tan amplia sobre las acreditaciones de ingeniería, nos encontramos con que los pares hablaban de la iniciativa como ingenieros, pero los que no estuvieron en esa validación fue el mercado. Tampoco estuvo el dador de empleo y tampoco estuvo aquel que define si se toma o no, que es la generación del currículum. Cierto. El juicio de pares debe ser mejorado y debe incorporarse el juicio de impares. En el caso de las ingenierías es crucial, pero me voy a permitir decir que en las acreditaciones de medicina hay alguien que ha quedado afuera: los ministerios de salud. Cuando los pares están cuestionando especializaciones que no son del artículo 39 de la ley, especializaciones, maestrías y doctorados, suponiendo que la única validación de la calidad podrían venir de esa visión estrictamente encapsulada en el 39, han dejado afuera a los que inciden en esta cuestión, que son las especializaciones médicas que no vienen del artículo del 39. Y cierro, los impares deben ser llamados a convocar. Y debería ser esta, tal vez, otra agenda del secretario, el subsecretario, el SIN y el club componeado, naturalmente,
quien está en mejores condiciones que yo para expedirse sobre esta cuestión es mi colega, el miembro de CONEAU, el licenciado Francisco Piñón. Pero me parecía que por las generales de la ley que me afectan, por haber integrado el cuerpo en su fundación, era oportuno que lo dijera. Muchas gracias. Bueno, no, yo tres cosas breves que me quedo. Una, en todo caso, después lo vemos, el tema del Consejo de Universidades, Sí. cómo hacer para que sesione periódicamente. En esta lógica de política educativa participativa, tal vez darle volumen y periodicidad y método de trabajo. Segundo, bueno, podríamos pensar una nueva, en esta lógica de evaluar al evaluador y de ampliar, porque fíjate que ahí estás diciendo algo que tiene que ver con la lógica corporativa. Si uno cierra la evaluación solo a los pares, lógicamente, de nuevo uno está entregándole a una sola corporación el poder de la evaluación. Si podemos configurar, habría que estudiarlo, yo desconozco cómo es el sistema, un mecanismo de evaluación que no solo implique la presencia de pares, si uno lo abra a una lógica más descentralizada, podría ampliarse En ingeniería donde se vio con claridad. más, Bueno. llamémosle, los límites del sistema. Bueno, entonces ahí tal vez lo que hay que hacer es cambiar el método. Los métodos estos siempre tienen detrás una filosofía política. Entonces, si uno cambia el método, también cambia la filosofía política que está detrás. Y bueno, después, evidentemente, en todo esto está el famoso tema del control tutelar sobre la CONIAU, que va a haber que empezar a regularlo en el buen sentido, porque también es cierto que todo este tipo de organismos autónomos pueden tener su propia deriva, lo cual en parte está bueno porque no terminan siendo fagocitados por el Estado en el mal sentido del término. Por lo pronto vamos a prohibir la reelección, definida. Sí, se quiere pedir hasta en el sindicato. Por otro lado, también, bueno. 20 años. ¿Son presidentes? Por otro lado también, para terminar, a analizar bien esta institucionalidad. Bueno, no, es breve. Primero que nada, agradecerles por lo que haya tenido aquí y el diálogo franco. Me quedo con el tema de, ustedes dijeron, necesitamos 2 meses para terminar de acomodar la estructura, para terminar de resolver probablemente la cantidad de prioridades de emergencia. Me parece importante en esos 2 meses nosotros poder ayudar a ordenar esta agenda en la cual podemos contribuir y aportarles. Yo creo que en esta lógica está muy buena la idea de la dirección ejecutiva y de atender la situación de los trámites, pero me quedo también con es atacar el efecto y no la causa, ¿no? O sea, vamos a estar permanentemente con los incendios. Entonces me parece que vamos a trabajar en la cuestión de fondo. Claro. Ahora hay que hacer las 2 a En la la cuestión vez. de fondo de ver cómo simplificar. Y en el tema de evaluación yo creo que también se lo puede cruzar con la evaluación, porque hay una historia de evaluaciones que cada universidad conoce su propio historial, y en función de ese propio historial, probablemente los niveles de simplificación podrían ampliarse a mayores niveles de evaluación. Cuando uno pasó una cantidad de procesos de acreditación de manera recurrente, merezca todo lo que decía Graciela Bolsán de la notarial, merezca tener un mayor ranking, un plazo más largo, tenga que volver a rendir cuentas, o también tenga una simplificación mayor de trámites porque ha dado cuenta de un comportamiento pasado. Entonces, tal vez por ese lado vamos a encontrar propuestas. Nuestro diálogo con el CINE inclusive podemos ayudar no solo a dar nuestra contribución, sino también a conciliarlo con el CIN para facilitar las cosas. En la ley bases había una ampliación del plazo de evaluación. Para las universidades ya reconocidas. Sí, algunas cosas que tal vez fueron. A ver, yo creo que en esas 5 resoluciones hubieron cosas que no hubieron los plazos necesarios para producir el debate. El modo en que quedaron, o sea, la forma afectó al fondo, pero hay cuestiones de forma que son interesantes y que, si por ejemplo alguien tuviera, si vos tenés un sistema de evaluación robusta interno, el sistema externo no necesitaría ser tan frecuente. Entonces, me
parece que ahí hay una área con la que se puede trabajar y que podemos nosotros generar algo propósito. Hay un pedido adicional, lo vamos a incorporar. Cacho, lo que te pido habla fuerte porque justo tenés el micrófono arriba. No, brevemente, yo permanecí en silencio, pero me pareció de lo que decía Héctor Sauret. Yo quiero destacar que la CONEAU siempre está revisando y mirando los procedimientos que se están haciendo y que creo que eso de si hay que evaluar también con el IMPAR, que decía él, etcétera, todo esto puede ser totalmente aplicable. Me parece que hay que mirarlo también desde el lado de que hay una trayectoria de estos 20, 25 años, en lo cual yo creo personalmente, por lo que hemos vivido adentro del club, antes como rector, y digo, creo que la CONEAU ha servido sumamente útil para el crecimiento de nuestras universidades, e incluso para el encuentro como de pares de las universidades privadas y las universidades nacionales, que antes había una distancia importante. Yo creo que todo esto que se está diciendo es interesante para servir votando a la reflexión, etcétera. De hecho, en las acreditaciones ya hay cosas que van cambiando a partir de haber hecho 2 o 3 años, 2 o 3 ciclos de acreditación. Se está planteando otros caminos, otras formas para hacerlo, más simples, más sencillas, que no vuelvan a preguntar lo mismo que preguntaron la primera vez y la segunda, pero sí plantearse y detenerse en otros elementos. Y último, la CONEAU también, pues esto decía de evaluar al evaluador, también tenemos en cuenta que la CONEAU también se somete a acreditar, a evaluación externa. Ya en cada varios años, otras instituciones de acreditaciones europeas y latinoamericanas han participado en la evaluación de la propia CONEAU. Digo, perdón, lo quiero decir en el sentido, yo me siento parte de esto y ustedes me pusieron allá. Pero digo, me parece que hay que seguir el diálogo, porque creo que el diálogo ha sido positivo. Y tal vez ahí hay que generar una sistematicidad del diálogo para que no haya, para que converjan las visiones y para que no haya percepciones tan diversas. Siempre las puede haber, por supuesto, pero tal vez ir resolviendo los problemas que encontremos y bueno, mejorando lo que se pueda mejorar. Muy bien, le agradecemos mucho este diálogo con el subsistema privado, que aspira a ser fuente de soluciones a un problema. Siempre recuerdo a veces a muchos que opinan sobre la universidad privada y hablan del 20% de la matrícula, que al final nosotros aportamos el 40% de los graduados. Y que en eso, además de tener un peso importante para lo que el país realmente necesita, hay también una evidencia de eficiencia importante porque no solamente titulamos más con menos ingresantes, sino que además, según el mismo ministerio informa, nuestra graduación en tiempo teórico es mucho más alta. Hay un dato que no tenemos. Dénoslo en abstracto. ¿Cuánto es el costo por alumno? El costo del graduado por alumno. El costo del graduado. Sí, eso no, pero porque justamente el otro día No, el ministerio nos pidieron porque se quiere hacer un estudio comparado. Ese dato no lo tenemos nosotros en el ministerio. Hay 2 aspectos sobre eso. Uno es lo que tiene que ver con la eficiencia propiamente dicha, pero otra tiene que ver con lo que significa la inversión educativa de un país. Porque acá solamente se habla de presupuesto público. Y la verdad es que el sector pero por eso privado... está bueno hacer esa comparación. Así que bueno, reiterando el agradecimiento y comprometiéndolos a que vuelvan. Si quieren ponemos más sandwichitos, porque acá lo que pasa es que hubo una voracidad inesperada. No, yo hablaba y el otro comía. ¿Qué hacemos al revés? Estaba planeado. Nosotros está entrenado. Así que bueno, nos despedimos y le agradecemos mucho.
Mira, observa María Margarita. Brillan los ojos. Dormida, no me levanté. Ahí medio tenía que estar. Porque ahora no. No debería, pero No, no, para que no, porque yo me tengo Agarro a todos. de todo.